Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar ahora con el curso de Plan Lector. El día de hoy vamos a ver lo que es la técnica del sumillado. Esto va dirigido para los alumnos de tercer grado de secundaria. Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, observa, dice, vamos a leer aquí este cuadrito, dice. El tráfico ilícito de especies, tanto de flora como de fauna, es una de las mayores actividades ilícitas del mundo. Es además un problema que debe motivar una profunda reflexión, ya que afecta a seres que no pueden defenderse y que al mismo tiempo están en riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. Se trata de especies ecológicas esenciales para el desarrollo de la vida. En el caso peruano, esto cobra esencial trascendencia, pues contamos con ecosistemas únicos en el mundo y tenemos el deber de proteger especies de la flora, fauna que en ellos habitan. Se trata entonces de contribuir a la conservación de nuestro entorno natural y su riqueza, pues es nuestra obligación moral ante la humanidad y ante las generaciones del futuro hacerlo. Aquí tenemos dos textos, ¿verdad? Dos textos y aquí hemos resumido todo esto, lo que quiere decir. Aquí, por lo consiguiente, en el segundo texto también hemos resumido todo lo que quiere decir. Ya que dice, tráfico ilícito de especies puede llevar a su extinción y el Perú debe de luchar contra esto tiene ecosistemas únicos, ¿ya? Aquí, este subrayado que está aquí nos indica que es la parte esencial de el texto, es decir, la idea principal. Aquí, por lo consiguiente, también es la idea principal. ¿No? Dice, ¿qué observas alrededor del texto? Que está subrayado y que aquí se ha puesto las ideas importantes de estos dos textos. ¿De qué trata? Primero dice, del tráfico ilícito de especies que puede llevar a su extinción, es decir, que puede dejar de existir, y que el Perú debe luchar contra el tráfico de animales. Muy bien, continuemos con la siguiente. Dice, la técnica del sumillado. Definición. Consiste en realizar anotaciones al margen del párrafo para sintetizar las ideas centrales del texto. Como hemos visto en la diapositiva anterior, ya hemos visto que nos dice que nosotros hemos tenido nuestro texto y al costado del texto, al lado izquierdo de nuestro texto, había ahí palabras escritas, ¿no? Había palabras escritas. Entonces dice que puede ir las ideas centrales donde al margen del párrafo. Esa es la técnica del sumillado. Consiste en realizar anotaciones al margen del párrafo. Muy bien, continuemos. Entonces el sumillado sirve para mayor concentración al leer, para elaborar esquemas, como método de recoger datos y luego elaborar un resumen, fijar ideas principales y secundarias. Es decir, primero, para mayor concentración al leer, nosotros cuando ponemos ahí al costado de nuestros párrafos, tanto derecho como izquierdo, empezamos a escribir las ideas más importantes, vamos a tener concentración a la hora de leer, porque le vamos a leer y vamos a ir anotando nuestras ideas donde a los costados, es decir, en los márgenes de lo que estamos leyendo. Dice, para elaborar esquemas, por ejemplo, si queremos elaborar un esquema de llaves, todo aquello que hemos anotado en los márgenes de nuestro texto, eso vamos a ir a recoger. ¿Para qué? Para elaborar un esquema. Si queremos hacer un esquema de llaves, un mapa mental, si podemos hacer de repente un mapa concéntrico, eh, eh, tantos esquemas que pueden haber para nosotros poder ordenar esas ideas. Como método de recoger datos y luego elaborar un resumen. Hasta podemos elaborar con todo lo que hemos anotado en los márgenes de nuestro texto, recogemos y hacemos un resumen. Fijar ideas principales y secundarias. Muy bien.
Pasos para el sumillado, dice 1. Hacer una lectura general y rápida del texto. Releer y subrayar las ideas más importantes según cada unidad informativa, párrafo. Reescribir con mis propias palabras. 4. Revisar mi versión y comparar con la original. Es decir, hago una lectura rápida del texto. Yo lo que voy a hacer es leer, hacer algo rápido, ¿verdad? No me voy a poner a leer el texto es, no, sino que voy a hacer, el texto es, hacer una revisión rápida de la lectura. Muy bien, dice leer, releer y subrayar las ideas más importantes según cada unidad informativa, es decir, cada párrafo. Por ejemplo, teníamos 2 párrafos. En esos 2 párrafos cada quien tenía su idea, sus ideas importantes, su idea central. Ahí dice releer y subrayar. Una vez que he leído todo, que ya más o menos sé de qué trata mi texto, vuelvo a releer. ¿Para qué voy a releer de nuevo? Voy a releer de nuevo para empezar a subrayar. Subrayar lo más ya importante. ¿De qué? De cada párrafo. Puede ser que mi texto esté dividido en 3, 4, 5 párrafos. En cuanto se esté dividido, yo empiezo a leer y empezar a subrayar lo más importante de cada párrafo. Luego dice, reescribir con mis propias palabras. Una vez que yo ya empecé a subrayar y a escribir lo más importante al margen, en el margen de mi texto, empiezo a recoger todas esas palabras y a escribir todo lo que yo recopilé, pero con mis propias palabras. Luego, por último, hice revisar mi versión y comparar con la original. Yo empiezo a poner todo lo que yo he escrito, empiezo a leer, a darle orden, pero siempre en cuanto, teniendo en cuenta el texto original. Yo no puedo poner algo que no va en el texto, sino que todo lo que yo escribo tiene que ir relacionado realmente con el texto original. O sea, no puedo cambiar mi versión. O sea, claro que lo puedo poner con mis propias palabras, pero tiene que ir encajado con el original. Yo no puedo poner otra cosa que no va en el texto. ¿Ok? Ejemplo, vamos a ver aquí. Dice, el texto tiene 3 párrafos. Dice, ideas principales, aquí lo de morado. Ideas secundarias es lo de verde. Hoy vamos a leer aquí. Dice, el ceviche con V o ceviche con B labial o ceviche, así como está escrito acá con S al inicio y con V, es un fabuloso plato que es representante digno de la cultura peruana en el ámbito mundial y tiene sus orígenes en culturas ancestrales en la costa del antiguo Perú. La historia comienza en el antiguo Perú pre-inca, donde los pescadores de la cultura Nazca, Ximú y Zipán, cuyos principales sustentos era la pesca, necesitaban un método de conservación del pescado que fuese realmente eficiente. De esta manera sumergían los peces en jugo de tumbo, fruto con alto contenido de vitamina C. Esta fruta posee un nivel de acidez muy similar al limón. A esta mezcla de pescado y zumo de frutas se le añadía también ají para darle sabor y posteriormente consumirlo durante las largas faenas de pesca. Hemos dicho que la idea principal está demorado, exactamente. ¿De qué me están hablando? Me están hablando del ceviche, pero ¿cuál es la idea principal? Se tiene sus orígenes en las culturas ancestrales de la costa del Perú, ¿ya? Ideas secundarias, ahí ya empiezan a contar por qué, cómo se dio este ceviche, de dónde empezó. Empiezan a contar los detalles de cómo, dice, los pescadores de la cultura Nazca, Chimún y Zipán, y empieza a contar cómo se dio, ¿verdad? Aquí nosotros, dice que para realizar nuestra sumilla, ¿dónde la vamos a realizar? En los márgenes de qué, en los márgenes de qué, de mi párrafo, en márgenes de mi lectura, aquí mejor dicho, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, yo puedo poner mi sumilla. Por ejemplo, primera sumilla dice, nuestro fascinante ceviche tiene sus orígenes en culturas ancestrales en la costa del Perú como Nazca Chimú. Los hombres de esta cultura utilizaban una técnica de conservación en la cual sumergían el pescado en jugo de tumbo. Es decir, todo esto de aquí está aquí en mi lado derecho, ¿ya? No, en mi lado izquierdo, disculpen, en mi lado izquierdo. Esta es acá mi primera sumilla. Vamos a continuar. Dice, segunda sumilla, dice, con la llegada de los españoles al Nuevo Mundo,
Llegaron también una variedad de alimentos desconocidas por estas latitudes, como fueron los limones procedentes del sudeste asiático, la pimienta oriunda de la India y la cebolla también de origen asiático, el culantro propio de tierras europeas y por supuesto una gran variedad de insumos más. Ellos no solo trajeron estas delicias, sino que traían también esclavas árabes quienes tenían por costumbre consumir alimentos arios llamados ceviche. De aquí que algunos historiadores sostienen que la palabra ceviche o ceviche no es más que una deformación de dicho vocablo árabe ceviche y que fueron las mismas esclavas árabes que se asentaron en el Perú que sustituyeron el sabor del tumbo por limón y aparte del ají le incorporaron el resto de los ingredientes traídos por ellos. Este es el segundo párrafo. Aquí, segunda sumilla, dice, en cuanto al origen del término ceviche, algunos historiadores sostienen que esta palabra no es más que una deformación del vocablo árabe ceviche, siendo las mismas esclavas árabes que se asentaron en el Perú las que sustituyeron el sabor del tumbo por el limón. Aquí, de todo esto que hemos escrito, lo hemos reducido en este pequeño párrafo. Ya no podemos escribir un montón, ya no vamos a escribir lo mismo aquí. Simplemente vamos a poner lo más importante. Aquí tenemos nuestra idea principal y aquí tenemos nuestras ideas secundarias. La tercera sumilla, dice, vamos a ver el tercer texto, dice, como dato importante, el Estado peruano declaró al ceviche Patrimonio Cultural y Gastronómico del Perú. Además, la Real Academia Española acepta cualquiera de las formas, ceviche escrito de esta manera, y ceviche o ceviche, ¿ya? Ceviche. Muy bien, aquí, tercera sumilla, el Estado peruano declaró al ceviche Patrimonio Cultural y Gastronómico del Perú. Es lo más importante, ¿ok? Entonces tenemos nuestras tres sumillas. No es necesario que tengamos que escribir todo un párrafo largazo, simplemente hay que resumir lo más importante, ¿ok? Muy bien, continuemos. Resumen, aquí juntando las tres sumillas, porque ya hemos hecho sumilla del párrafo 1, sumilla del párrafo 2 y sumilla del párrafo 3, vamos a ver acá, dice, resumen, nuestro ceviche tiene sus orígenes en culturas ancestrales en la costa del Perú, como Nazca y Chimú. Los hombres de estas culturas utilizaban una técnica de conservación en la cual sumergían el pescado en jugo de tumbo. En cuanto al origen del término ceviche, algunos historiadores sostienen que esta palabra no es más que una deformación del vocablo árabe ceviche, siendo las mismas esclavas árabes que se asentaron en el Perú las que sustituyeron el sabor del tumbo por el limón. El Estado peruano declaró el ceviche Patrimonio Cultural y Gastronómico del Perú. Dice, luego de hacer el sumillado se puede hacer un resumen de forma correcta. Es decir, ¿qué hemos hecho? Hemos juntado nuestros tres sumillados y hemos hecho un resumen, ¿ya? No podemos hacer un resumen, o sea, con palabras que no están dentro del texto. Tenemos que recoger lo que hemos hecho, el sumillado. Recogemos nuestro sumillado y empezamos a hacer un resumen, ¿ya? Ok, continuamos. Vamos a leer las indicaciones. Dice, no olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno. Curso de plan lector. Se copiará en el cuaderno las diapositivas 3, 4 y 5. Luego las tres sumillas del texto y el resumen de este. Copiar de acuerdo al orden establecido en la diapositiva, respetando los signos de ortografía y de puntuación. Finalmente, desarrollar la tarea después del tema tratado. Si no cuentas con impresora, la transcribes a mano. Eso ya lo saben. Así que chicos, se finalizó el video. Nos vemos en el próximo video. Que tengan buenos días. Bye.